todos y bienvenidos a su canal de Ajedrez, Cultura y Educación, donde hacemos viral el conocimiento. En este espacio vamos a explorar el apasionante mundo del ajedrez, donde cada movimiento no solo forma parte de una estrategia, sino es un fragmento de nuestra historia, de nuestra cultura. Si eres amante del ajedrez, quieres conocer su naturaleza y aplicaciones o simplemente tienes curiosidad por aprender algo nuevo, estás en el lugar indicado. Hoy vamos a sumergirnos en los orígenes de este milenario juego. ¿Sabías que el ajedrez no siempre fue como lo conocemos hoy, que ha evolucionado a lo largo de muchos siglos y que tiene una historia fascinante que probablemente comienza en la antigua India con un juego llamado Chaturanga? Pero no nos adelantemos. Considero significativo que nosotros, en tanto docentes, instructores o divulgadores del ajedrez, nos hagamos preguntas importantes acerca de cuál es la metodología más idónea para impartir ajedrez como asignatura en nuestras escuelas. Nos interesa conocer cuál es el proceso pedagógico más adecuado para que nuestros alumnos se aproximen a ella, la comprendan y la disfruten. Por ejemplo, en el caso de la historia del ajedrez, es imprescindible dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que los alumnos conozcan sus raíces culturales, sociales y políticas, entre otros aspectos importantes. Estimamos significativo por varias razones que contribuyen a su desarrollo integral, como lo son la identidad cultural, la diversidad y el respeto, la perspectiva histórica, el desarrollo crítico y estratégico, la conexión social, los valores y la ética. De tal manera que conectar a los niños con estas raíces amplía su visión del mundo, los sensibiliza ante la diversidad y los prepara para enfrentar desafíos, tanto dentro como fuera del tablero. Evidentemente, la selección de temas históricos específicos debe estar en línea con un criterio educativo cercano a la realidad existencial del alumno, que le muestre un significado específico dentro del discurso histórico. En tal sentido, el contenido de dicho discurso debe ser desarrollado por medio del planteamiento de momentos bien definidos a lo largo de la historia. Así, cuando hablamos del milenario juego del ajedrez, nos estamos refiriendo a momentos y situaciones ocurridas en las diferentes civilizaciones construidas por la humanidad a lo largo de más de 30 siglos. Es por ello que al hablar sobre el origen de este juego, estaremos refiriéndonos a varias hipótesis, entre ellas la hipótesis india, china, persa, egipcia e irlandesa. Una primera hipótesis, la india, es la más difundida dentro del conjunto de hipótesis ampliamente consideradas durante los últimos 200 años. Afirma que la invención del juego del ajedrez tuvo lugar en el corazón del Asia Central, muy probablemente en la región nordeste del Indostán, región del subcontinente indio que comprende India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Islas Maldivas, Bután y Nepal. Según esta conjetura, el ajedrez antiguo se extendió por todo el mundo y pronto empezaron a tomar forma muchas variables de este. Una versión fue tomada de la India y distribuida por el cercano Oriente. De esta manera, pronto se convirtió en parte de la educación cortesana o principesca de la nobleza persa. Ocurrió que los comerciantes de la ruta de la seda, los diplomáticos, peregrinos budistas y muchos otros mercaderes y viajeros llevaron los antiguos tableros del ajedrez al lejano oriente, donde se asimilaron y transformaron en un juego que a menudo se jugaba en las intersecciones de las líneas del tablero de ajedrez, en lugar de las casillas o cuadros que actualmente le conforman. Precisamente, el investigador e historiador inglés Harold James Ruthven Murray, en su libro Historia del ajedrez, publicado en 1913, consideraba que el juego que ahora conocemos como ajedrez
está conectado filológicamente con el término chaturanga. Las palabras más antiguas referidas al término ajedrez, tanto en árabe como en persa antiguo, son chatrang y chatrang, respectivamente. Palabras derivadas del sánscrito chaturanga. Desde el siglo V de nuestra era, la misma designaba a las 4 partes de indio: los carros, los elefantes, la caballería y la infantería. Efectivamente, una traducción literal de la palabra sánscrita chaturanga significa tener 4 miembros o partes, y esto en poesía épica a menudo representa un ejército. El antiguo nombre en sí proviene de una formación de batalla nombrada en la epopeya del Mahabharata indio, de tal manera que el antiguo chaturanga era un juego que simulaba una batalla y que se basaba verdaderamente en la estrategia militar india de aquella época. Los aspectos iniciales del juego y los dados del juego se eliminaron más tarde a medida que este avanzaba y se ramificaba en nuevas variaciones. En relación con la fecha, la mayoría de los especialistas por origen indio del ajedrez estiman que la creación del mismo se ubica más precisamente en el Valle del Indo hacia los siglos VI o VII después de Cristo. Posteriormente, el chaturanga se difundió por las distintas rutas comerciales llegando a Persia y de allí el Imperio Bizantino para posteriormente extenderse por toda Asia. El juego de chaturanga es considerado por la mayoría de los historiadores como el precursor más antiguo del juego de ajedrez, presentando características definitorias del juego que se reflejaron en versiones posteriores, como por ejemplo 2 jugadores que se enfrentan frente a un tablero escaqueado en un acuerdo inicial y simétrico de sus figuras, piezas con diferentes movimientos y la victoria dependiendo de la rendición o captura de una única pieza. En este sentido, es importante recalcar que chaturanga es el primer juego conocido en tener 2 características críticas encontradas aún en todas las variaciones del ajedrez moderno. En primer lugar, tiene diferentes piezas con diferentes poderes, que no es una característica observable en el Go o en las damas. Y en segundo lugar, la victoria depende del destino o la captura de una pieza única llamada el rey, como ocurre en el ajedrez moderno. Es por ello que algunos especialistas consideran que otras piezas del juego descubiertas en hallazgos arqueológicos provienen de otros juegos de tableros parecidos al ajedrez, que tienen una relación lejana. Inclusive, algunos de estos tipos de juegos de tablero de ajedrez tenían hasta 100 cuadrados o más. Pero otros estudiosos de la historia antigua del ajedrez han llegado a la conclusión de que probablemente existía una versión a 2 manos antes de la de 4 y que luego evolucionó hacia muchas otras versiones, incluida la versión del chaturanga a 4 manos. Ahora, un pequeño experimento mental. Imagina por un momento que estás en la antigua India, en pleno siglo VI. Los soldados se preparan para la batalla, no en un campo abierto, sino sobre un tablero. Cada pieza del chaturanga representa una parte del ejército. Recuerda los carros, los elefantes, la caballería y la infantería. Al igual que en la guerra, las decisiones que tomes determinarán el resultado. No es solo un juego, es una lección de estrategia y liderazgo que ha sobrevivido a través de los siglos. Es fascinante pensar cómo un juego puede trascender fronteras y culturas. El ajedrez se ha adaptado y transformado, pero siempre ha mantenido su esencia, ser un desafío de carácter intelectual. En la actualidad, más de 1500 años después, sigue siendo un símbolo de inteligencia y planificación. Entonces, a manera de conclusiones podemos afirmar que existen varias leyendas sobre el origen del ajedrez, incluyendo la historia de Sisa, un sabio que creó el juego para entretener al rey de la India, pidiendo como recompensa una cantidad exponencial de granos de trigo. La primera mención conocida del ajedrez en la literatura se encuentra en el poema persa Shahnameh,
donde se relata cómo un rey indio utilizó un tablero para resolver una disputa familiar. La teoría más aceptada sostiene que el ajedrez se originó en algún lugar de lo que hoy conocemos como la India, específicamente en el siglo VI después de Cristo, bajo el nombre de Chaturanga, que significa ejército de 4 divisiones y que representa las 4 unidades militares principales: infantería, caballería, elefantes y carros. Se considera que el Chaturanga evolucionó a partir de juegos más antiguos y su diseño refleja la estructura militar de la época, simbolizando tácticas de batalla sobre un tablero. El primitivo ajedrez se propagó entonces muy rápidamente desde la India hacia Persia y otras regiones gracias a las distintas rutas comerciales, lo que facilitó su adopción y adaptación en diversas culturas. En Persia, el juego fue conocido como Chatrang y se hicieron adaptaciones en las reglas y piezas, lo que marcó una evolución significativa en su desarrollo histórico. Aunque persisten disputas sobre las evidencias arqueológicas relacionadas con el origen del ajedrez, algunos historiadores argumentan que no se han encontrado pruebas del Chaturanga anteriores al siglo VI en la India, mientras que en Persia hay referencias más tempranas. Las similitudes entre el Chaturanga y otros juegos como el Changqi chino sugieren un intercambio cultural y una evolución conjunta a medida que estas civilizaciones interactuaban a través de la llamada ruta de la seda. El ajedrez no solo fue un juego militarizado, sino también un símbolo cultural que reflejaba las complejidades sociales y políticas de las civilizaciones donde se practicaba, convirtiéndose así en un pasatiempo intelectual apreciado por la nobleza. A lo largo de los siglos, el ajedrez ha mantenido su relevancia cultural e intelectual, evolucionando hacia formas modernas y siendo objeto de estudio y competencia a nivel mundial, lo que resalta su origen significativo en la India. Recuerden que el ajedrez no es solo un juego de tablero, es una expresión artística, una herramienta educativa y para muchos un estilo de vida. Cada partida es una nueva oportunidad para aprender y crecer. Bien amigos, hemos llegado al final del presente episodio de Ajedrez, Cultura y Educación, donde dimos un rápido repaso al probable origen indio del ajedrez. Así que sigamos explorando y moviendo nuestras piezas. Y no olvides darle like y suscribirte en nuestro canal. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo episodio y trabajemos para que el conocimiento se haga viral.